Siempre creí que un viaje en familia era la recompensa de toda una vida de sacrificios. Pensaba que, después de criar, cuidar y renunciar a mis propios sueños, llegaría el momento de mirar el mar junto a mi hijo y sentir que todo había valido la pena. Pero ese día, frente a todos, mi nuera me miró con desprecio y me dijo: «Ni tu hijo te quiere aquí». Esa frase me partió el alma. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Y si crees que me quedé callada, te equivocas. Porque lo que pasó después, cuando el recepcionista gritó «Su suite está lista», cambió por completo la historia. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice después, nadie lo esperaba. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y asegúrate de seguirme para no perderte las próximas historias que te harán pensar, llorar y creer otra vez en la dignidad. Mi nombre es Carmen Díaz López, tengo 72 años, fui enfermera toda mi vida y madre de un solo hijo, Andrés. Creí que lo había criado para amar, pero ese viaje me enseñó que hasta el corazón más noble puede equivocarse. A veces el olvido no se anuncia, simplemente llega disfrazado de silencio. Me enteré del viaje familiar una tarde cualquiera, cuando mi nieta habló emocionada sobre el hotel en la playa donde todos estarían. Esa palabra, todos, se me quedó atorada en la garganta. Fingí interés mientras acomodaba unos platos, pero dentro de mí algo se desmoronó. Revisé el teléfono 1000 veces, esperando una llamada, una invitación, aunque fuera un mensaje corto. Nada. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Era como si, de pronto, hubiera dejado de existir para mi propio hijo. Esa noche abrí el closet y toqué el vestido de lino color crema que había usado en la boda de Andrés. Todavía conservaba el aroma suave del perfume que me regaló en mi cumpleaños 60. Pensé en empacarlo, no porque me hubieran invitado, sino porque necesitaba recordar que alguna vez fui parte de sus planes. Mientras alistaba mis cosas, escuchaba el ruido del ventilador viejo y el eco de los años que se habían ido entre turnos de hospital y noches sin dormir. No era justo, pero aprendí que la justicia no siempre llega acompañada de amor. Decidí ir de todas formas. Me dije a mí misma que, si había criado un hombre noble, él no permitiría que me quedara fuera. Preparé mi maleta con cuidado, guardando el bolso de cuero que Andrés me regaló cuando consiguió su primer ascenso. Dentro coloqué una carta que nunca terminé de escribirle. En ella intentaba explicarle que los padres también se sienten solos, que a veces el silencio duele más que cualquier palabra. Cerré la maleta con manos temblorosas y respiré hondo, como quien se despide de su propia casa. Cuando llegué al aeropuerto, el brillo de las luces me cegó por un instante. Todo era lujo, vitrinas relucientes, personas perfumadas, maletas de diseñador. Me sentí fuera de lugar con mi abrigo beige y mis zapatos de tacón bajo. Caminé entre la gente buscando a mi familia, hasta que vi a Lucía. Llevaba un conjunto de seda color esmeralda y un bolso que costaba lo que yo ganaba en un mes cuando era enfermera. Sonrió al verme, pero su sonrisa tenía filo. En sus ojos no había sorpresa, había molestia. «¿Qué haces aquí, Carmen?», dijo con ese tono dulce que se usa para esconder el veneno. «Nadie te invitó». Mi garganta se cerró. «Tu hijo me dijo que venían todos», alcancé a decir. Lucía soltó una risa breve, de esas que no buscan alegría sino humillación. «Ni él quiere que vengas», susurró, y sus palabras se quedaron flotando entre nosotros, más frías que el aire acondicionado del vestíbulo. Por un momento creí que me desmayaría. Miré alrededor y noté cómo los suegros de Lucía desviaban la vista, fingiendo no escuchar. No supe qué dolía más, si su crueldad o la indiferencia de quienes callaban. Tragué saliva, intentando mantenerme firme. Siempre había creído que la dignidad no se hereda, se decide. Así que levanté la cabeza y fingí calma. Le di la vuelta sin contestar. No iba a llorar frente a ella. No le iba a dar ese poder. Me senté sola en una banca junto a la ventanilla. Vi a las familias abrazarse, a los niños correr con globos, a las mujeres tomar fotos antes del vuelo. Yo solo tenía una maleta pequeña y una reserva de fe casi agotada. El altavoz anunció el embarque de su vuelo. Los vi alejarse entre risas, con sus boletos en la mano, mientras yo me quedaba mirando el reflejo de mi rostro en el cristal. Era la primera vez que me sentí realmente vieja. Cuando el avión despegó,
El silencio del aeropuerto me envolvió por completo. Pensé en mi cuenta de ahorros, en los años que había trabajado para dejarle a Andrés algo más que recuerdos. Siempre imaginé que mi herencia sería su refugio, no mi última forma de ser recordada. En ese momento entendí que el dinero no compra el amor, ni el respeto, ni la gratitud. Pero también supe que no debía quedarme ahí llorando, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Caminé hacia la salida arrastrando mi maleta de cuero. El sonido de las ruedas sobre el piso pulido me pareció una despedida. Afuera, el aire de la noche olía a gasolina y a promesas rotas. No sabía a dónde ir, pero decidí buscar un hotel. No un lugar elegante ni costoso, solo un techo que me cobijara mientras pensaba qué hacer. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Esa clase de dolor no se calma con pastillas, solo con tiempo o con justicia. Tomé un taxi sin mirar atrás. Mientras avanzábamos por la carretera, veía los anuncios luminosos de agencias de viajes, con playas perfectas y familias sonrientes. Cerré los ojos y recordé las veces que Andrés y yo soñamos con viajar juntos. Él era un niño entonces, y yo la mujer que juraba que siempre estaría a su lado. Me pregunté en qué momento la vida nos cambió tanto. No encontré respuesta. Solo el ruido del motor y el latido cansado de mi corazón. El taxista me dejó frente a un pequeño hotel en el centro. Las luces del letrero parpadeaban, como si también estuviera cansado. Pagué con un par de billetes arrugados y entré. El lugar olía a humedad, pero al menos era mío por una noche. En la recepción, un joven me ofreció una sonrisa amable, algo que no recibía desde hacía tiempo. Subí las escaleras y abrí la puerta de la habitación número 23. No era una suite, ni tenía vista al mar, pero ahí, en ese silencio pobre, supe que algo dentro de mí empezaba a despertar. Esa noche no dormí. Miré el techo agrietado y pensé en todas las veces que me callé para no incomodar, para no perder a nadie. Pero el silencio también es una forma de perder. Afuera, el ruido de la ciudad se mezclaba con mis pensamientos. No tenía claro qué haría, pero algo me decía que la historia no podía terminar así. Que mi voz, esa que tantas veces guardé, debía ser escuchada. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo estaba por cambiar. Desperté con el sonido de los carros afuera y el aroma rancio del cuarto. La sábana áspera me raspaba la piel, y por un momento olvidé dónde estaba. Después recordé la escena en el aeropuerto, la voz de Lucía y su sonrisa de desprecio. Me quedé mirando la ventana. La cortina dejaba pasar una luz gris que se colaba hasta mis manos. Pensé en Andrés. ¿De verdad le habría dicho que no fuera? No me cabía en la cabeza. Mi hijo siempre fue atento, cariñoso, agradecido. Pero la gente cambia cuando se casa, cuando el dinero y las apariencias pesan más que el amor. Bajé a desayunar al pequeño comedor del hotel. Había una cafetera vieja, un mantel manchado y un radio encendido con boleros antiguos. Mientras revolvía el azúcar, imaginé a Lucía desayunando en un restaurante elegante frente al mar, con copas de cristal y frutas cortadas a mano. Tal vez se reía de mí en ese momento, contándole a todos cómo la señora había querido colarse en el viaje. No sé por qué, pero esa imagen no me dolió tanto como la idea de que Andrés no hubiera hecho nada. Tal vez ya no era mi niño, sino el esposo obediente que ella moldeó. Salí del hotel y caminé sin rumbo por la ciudad. Las calles estaban llenas de turistas y vitrinas con perfumes caros. A veces me detenía frente a los escaparates, no por deseo, sino por costumbre. Antes disfrutaba ver los trajes de diseñador, los bolsos de cuero, las joyas brillando bajo la luz artificial. Ese mundo siempre me pareció inalcanzable, pero nunca me importó. Mi lujo estaba en cosas simples, en la risa de mi hijo, en los domingos cocinando juntos, en las flores del jardín que planté con mis propias manos. Ahora todo eso parecía parte de otra vida. Me senté en una banca del parque y saqué mi celular. No tenía mensajes. Solo promociones del banco y correos viejos del trabajo. Abrí uno por inercia, una notificación de cuenta conjunta que aún compartía con Andrés desde antes de su matrimonio. Pensé en eliminarla, pero no pude. Era lo único que todavía nos unía, aunque fuera de manera simbólica. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a pan dulce y gasolina. No lloré.
Aprendí a no hacerlo en público. Las lágrimas, cuando salen frente a otros, siempre encuentran espectadores equivocados. Regresé al hotel antes de que anocheciera. Me miré en el espejo rajado del baño, el maquillaje corrido, el cabello revuelto, los ojos hinchados. Me di miedo por un segundo, como si estuviera viendo a otra mujer. Una que había dado todo y recibido apenas migajas. Encendí la televisión para distraerme, pero las imágenes de playas, cruceros y sonrisas felices me revolvieron el estómago. Cambié de canal y apagué enseguida. A veces el silencio es menos cruel que la felicidad ajena. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, recordé la primera vez que Andrés viajó en avión. Tenía 8 años y temía despegar. Le apreté la mano y le prometí que siempre estaría con él. ¡Qué ironía! Ahora era él quien volaba lejos, sin mirar atrás. Me pregunté si alguna vez recordaría esa promesa. Tal vez no. Las promesas de los hijos se evaporan cuando crecen, como las nubes que parecen cerca pero nunca se alcanzan. Cerré los ojos y deseé volver el tiempo, aunque fuera solo una tarde. Al día siguiente, bajé al lobby para preguntar por un periódico. El recepcionista me sonrió, joven, amable, con esa inocencia que uno pierde con los años. Me ofreció un café recién hecho, fuerte y amargo. Lo acepté. Me contó que trabajaba ahí para pagar sus estudios de administración y que soñaba con abrir una agencia de viajes algún día. Sonreí. Recordé a Andrés a su edad, lleno de proyectos, seguro de sí mismo. Qué lejos estaba aquel muchacho del hombre que ahora parecía no tener voz propia. En ese momento, supe que no podía quedarme esperando. Tenía que buscarlo. Subí a mi habitación y tomé el teléfono. Dudé varios segundos antes de marcar. Mis dedos temblaban. Lo intenté una vez, y colgué. 2 veces. 3. En la cuarta, la llamada sonó. Un tono. 2. 3. Hasta que escuché su voz. «¿Mamá?», dijo, sorprendido. No pude responder al instante. Me faltó el aire. «Andrés», susurré. Hubo silencio. Ese tipo de silencio que duele más que una palabra. Lucía me dijo que no querías venir, añadió, con voz confundida. Cerré los ojos. Eso no es verdad, hijo. Mi voz se quebró. Yo solo quería estar con ustedes. Del otro lado escuché cómo su respiración cambiaba. Ya no sonaba seguro, ni distante. Mamá, no te preocupes. Yo me encargo, dijo al fin. Algo en su tono me estremeció. Era el Andrés que recordaba, el que defendía lo justo, el que nunca soportaba ver a nadie sufrir. Me quedé en silencio, con el teléfono apretado contra el pecho. Por primera vez en días, respiré tranquila. No sabía qué haría él, pero por dentro sentí que algo había despertado. Como si la historia estuviera a punto de dar un giro que nadie imaginaba. Esa noche no encendí la televisión ni abrí las cortinas. Me acosté mirando el techo, sintiendo que el aire del cuarto se había vuelto más liviano. En algún lugar del cielo, tal vez un avión pasaba con mi familia dentro. Pero por primera vez no sentí envidia ni tristeza. Sentí calma. La calma de quien ha tocado fondo y empieza a impulsarse hacia arriba. Afuera, el ruido del tráfico era apenas un murmullo. Cerré los ojos y me dejé llevar por esa quietud extraña. No sabía lo que me esperaba, pero mi corazón, ese que tantas veces callé, empezaba a recuperar su voz. Esa tarde el cielo se había puesto del color del plomo. Caminé de regreso al hotel sin saber exactamente por qué seguía ahí. Tal vez porque me daba miedo regresar a casa y sentir el peso del silencio esperándome. El edificio era viejo, con una fachada descascarada y un letrero que parpadeaba como si también estuviera cansado. Subí las escaleras despacio, oyendo cómo mis pasos resonaban en los pasillos vacíos. La habitación 23 olía a humedad, a pintura vieja y a desilusión. Cerré la puerta y dejé la maleta sobre la cama. Me quedé parada, mirando las grietas de la pared como si ahí pudiera leer mi destino. Saqué de la maleta una pequeña caja de madera donde guardaba algunas fotos de Andrés. En una de ellas, él tenía 10 años y usaba un uniforme azul marino. Yo lo abrazaba mientras sostenía un helado.
Sonreíamos sin saber que la vida, más adelante, iba a probar nuestra paciencia de maneras crueles. Pasé los dedos por el borde de la foto y sentí una punzada en el pecho. Pensé en todas las veces que me prometió cuidarme cuando fuera grande. «Yo te voy a llevar a viajar, mamá», decía. Y ahora, la ironía de estar tan cerca de ese viaje sin ser parte de él, me rompía el alma. Me senté en la cama y observé el cuarto. Una lámpara de mesa parpadeaba como si también se rindiera. En la esquina había una silla vieja, un espejo con manchas y una ventana pequeña con cortinas descoloridas. Desde ahí se escuchaba el ruido lejano de la ciudad. Todo parecía detenido, como si el tiempo hubiera decidido castigarme. Abrí la cartera y saqué la llave de mi antigua casa, esa que dejé cuando me mudé para estar más cerca de Andrés. Me pregunté si él alguna vez pensó en las veces que renuncié a mí misma solo para no perderlo. El teléfono del cuarto sonó, y por un segundo pensé que era él. Me acerqué con el corazón acelerado, pero era la recepción preguntando si quería cenar algo. Negué con un no, gracias, aunque en realidad no había comido en todo el día. No tenía hambre, tenía un hueco. Uno que ningún plato podía llenar. Me tumbé sobre la cama y me quedé mirando el techo. Recordé las vacaciones de antes, cuando nos hospedábamos en hoteles sencillos pero llenos de risas. Andrés siempre elegía la cama junto a la ventana para ver las luces de la ciudad. Ahora yo estaba sola, mirando un techo que ni siquiera tenía color. La noche cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. Encendí la lámpara de mesa y la luz amarilla iluminó las fotos sobre la cama. En una de ellas aparecía Andrés el día que se graduó de la universidad, con traje oscuro y corbata roja. Me acordé de cómo me abrazó frente a todos y dijo: «Lo logramos, mamá». Lo logramos. Nunca imaginé que esa palabra se volvería tan lejana. En el buró había un cenicero con la marca de un antiguo hotel de lujo. Lo tomé entre las manos y lo observé como quien sostiene un recuerdo que no le pertenece. Afuera empezó a llover. Las gotas golpeaban la ventana con un ritmo constante, casi hipnótico. Cerré los ojos y escuché el sonido del agua, imaginando que lavaba mi tristeza. El olor a humedad se mezcló con el del perfume barato del pasillo. En medio de ese silencio roto, pensé en cómo el lujo no se mide en dinero, sino en la paz que uno tiene dentro. Y yo no tenía nada de eso. Había vivido para todos, menos para mí. En ese cuarto barato entendí que mi dignidad había quedado empacada entre las maletas que nunca fueron cargadas en aquel avión. A medianoche el teléfono volvió a sonar. Me sobresalté. Contesté sin pensar. «¿Mamá?» Era su voz. Por un segundo creí que estaba soñando. «Andrés, ¿eres tú?» «Sí, mamá». Lucía me mintió. Me dijo que tú no querías venir. El corazón me dio un vuelco. Nunca dije eso, hijo. Yo solo quería acompañarlos. Del otro lado, silencio. Podía escuchar su respiración. «Mamá, no te preocupes. Yo me encargo», dijo con firmeza. Me quedé con el auricular pegado al oído, sin saber qué decir. Lo escuché suspirar, y luego la línea se cortó. Me quedé ahí, inmóvil, con el teléfono apretado entre las manos. La lámpara seguía encendida, y las sombras bailaban en las paredes como fantasmas del pasado. Sentí un temblor recorrerme los brazos. No sabía qué significaba «yo me encargo», pero algo en su tono me devolvió la esperanza. Era la primera vez en días que mi nombre sonaba con cariño. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el reflejo de la lámpara en el espejo rajado. En mis ojos había algo distinto. No alegría, pero sí una calma nueva, como si hubiera recuperado una parte de mí. Tal vez, por fin, Andrés había abierto los ojos. Tal vez todavía quedaba un lugar para mí en su vida. Me recosté y abracé la caja con las fotos. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero ya no sonaba tan triste. Sentí que esa noche marcaría el inicio de algo. Cerré los ojos con una sonrisa cansada. No sabía qué haría mi hijo, pero confiaba en él. Siempre lo hice. El cansancio me venció poco a poco. Entre sueños, escuché el sonido lejano de un piano, tal vez del restaurante elegante del hotel vecino. Imaginé a Andrés caminando entre luces cálidas, buscando una forma de enmendar todo.
Quise creer que al amanecer algo cambiaría. Y con ese pensamiento, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Amanecí antes del sol, con los ojos hinchados y el corazón revuelto. Todavía podía escuchar su voz en mi cabeza. Yo me encargo. No dormí bien, pero esa frase me sostuvo toda la noche. Había pasado tanto tiempo desde que Andrés me hablaba con ese tono, tan suyo, tan protector. Me quedé sentada en la cama mirando el teléfono como si fuera un objeto sagrado. Quería volver a escucharlo, pero temía que el silencio regresara. Afuera, la lluvia había parado. Por la ventana se colaba el aroma a pan recién hecho de la cafetería de la esquina. Era un día nuevo, pero mis pensamientos seguían atascados en el mismo ayer. Decidí darme una ducha para despejarme. El agua estaba tibia, con la presión débil, pero sentí que me limpiaba algo más que el cuerpo. Al salir, abrí la maleta y saqué una blusa blanca que planché con las manos. No tenía ropa de diseñador ni perfumes caros, pero todavía sabía caminar con dignidad. Frente al espejo, me peiné despacio, recogiendo el cabello con una liga. Me miré fijamente. Había arrugas nuevas, sí, pero también una mirada distinta, más firme. Esa mujer reflejada era la que había enfrentado hospitales, noches sin comida y lágrimas escondidas. No iba a doblarse por un desaire. A media mañana, el teléfono volvió a sonar. Sentí el estómago encogerse. Contesté con un hilo de voz. ¿Mamá? Era Andrés otra vez. Aquí estoy, hijo. Mi voz tembló. Lucía me mintió. Me dijo que no querías venir, que preferías quedarte. Se escuchaba molesto. Yo solo no quería causar problemas, dije, conteniendo el llanto. Silencio. Un silencio largo, cargado de cosas que nunca se dijeron. No debiste quedarte sola, murmuró. Eso fue injusto. Sus palabras me atravesaron. Por fin alguien lo decía. Me apreté el pecho con la mano libre. Andrés respiró profundo. Mamá, escúchame, dijo. No quiero que te muevas de ahí. Voy a arreglar todo. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, con un hilo de miedo. Solo confía en mí. Su tono tenía esa mezcla de ternura y decisión que siempre usaba cuando niño. Antes de colgar, añadió, te escribiré en unas horas. Me quedé mirando el teléfono, tratando de entender si lo que sentía era esperanza o simple necesidad de creer en algo. Salí del cuarto y caminé por el pasillo del hotel. Los focos del techo parpadeaban, y el olor a café barato se mezclaba con desinfectante. Me senté en una de las sillas del lobby y pedí un té. Mientras lo bebía, pensé en todo lo que había callado durante años. Cuántas veces acepté menos por miedo a perderlo, cuántas veces fingí no notar cómo Lucía me apartaba de su vida. Tal vez la culpa no era solo de ella, sino mía, por haber permitido tanto. Aprendí que el amor sin límites termina por volverse costumbre, y la costumbre, indiferencia. Más tarde, subí a la habitación y abrí la ventana. Desde ahí podía ver la calle llena de autos, el reflejo de los anuncios de un banco y el murmullo constante de la ciudad. El sol pegaba fuerte y hacía brillar los charcos de la lluvia anterior. En ese momento pensé en mi cuenta de ahorros, en todo lo que había juntado durante los años de trabajo. Había querido dejarle a Andrés algo más que recuerdos, un respaldo, una herencia. Pero comprendí que el dinero no reemplaza el cariño. No quería que mi hijo me recordara por lo que guardé, sino por lo que fui. Pasé el resto de la tarde escribiendo en una libreta vieja. No eran cartas, eran confesiones. Cosas que nunca dije por miedo a parecer débil. Le conté al papel que a veces me dolía ver cómo Lucía me hablaba con ese desprecio sutil, cómo Andrés evitaba mirarme cuando ella estaba cerca. También escribí que aún lo amaba con la misma fuerza de siempre, esa que no entiende de decepciones. Cuando terminé, me sentí más liviana. Guardé la libreta en la maleta, justo encima de las fotos. Afuera, las luces del atardecer pintaban el cuarto de un tono naranja suave, como una promesa. Ya entrada la noche, el teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Ve al Hotel Gran Riviera. Todo está listo. Leí esas palabras una y otra vez, tratando de procesarlas. No había más detalles, solo eso. El corazón me dio un salto.
Recordé ese nombre. Gran Riviera. Era el mismo hotel boutique donde se hospedaban Lucía y su familia. Mi primera reacción fue de miedo. ¿Por qué ahí? ¿Qué significaba todo está listo? Dudé unos minutos, pero algo dentro de mí me empujó a confiar. Siempre lo hice. Siempre creí en él. Empaqué mis cosas rápido. Me puse el vestido crema, los zapatos de tacón bajo y el perfume que guardaba para ocasiones especiales. Llamé un taxi y bajé las escaleras con la maleta en mano. El recepcionista me deseó suerte sin saber que esa palabra tenía un peso distinto para mí. Durante el trayecto, veía pasar las luces de la ciudad reflejadas en el vidrio del coche. Mi mente iba y venía entre recuerdos y presentimientos. No sabía qué encontraría al llegar, pero sentía que mi vida estaba a punto de doblar una esquina definitiva. El auto se detuvo frente al hotel. Un edificio imponente, con columnas de mármol, ventanales brillantes y un letrero que destellaba elegancia. El aire olía a flores frescas y a mar. Bajé despacio. Mi corazón latía con fuerza, mezclando nervios con esperanza. Crucé las puertas giratorias, y el sonido del piano del vestíbulo me envolvió. Alguien me sonrió desde la recepción. No sabía si era por cortesía o porque ya sabían quién era. Y ahí, entre el aroma a jazmín y el eco de mis pasos, supe que algo grande estaba por pasar. Recibí el mensaje que cambiaría todo. Ve al Hotel Gran Riviera. Todo está listo. ¿Y tú? ¿Habrías confiado en las palabras de tu hijo después de tanto silencio, o habrías esperado una explicación antes de dar un paso así? Nunca había estado en un lugar tan elegante. El Hotel Gran Riviera imponía desde la entrada, pisos de mármol pulido, lámparas que parecían derramar luz líquida y ese aroma sutil a jazmín que se mezclaba con el aire salado del mar. Me detuve un instante frente a las puertas giratorias, respirando hondo, intentando no parecer fuera de lugar. Llevaba mi bolso de cuero, el que me regaló Andrés hace años, y mis manos sudaban dentro de los guantes de encaje. Cuando crucé al vestíbulo, un aire frío y perfumado me envolvió. Todo brillaba, desde los vitrales hasta los uniformes impecables de los empleados. Era el tipo de lujo que te hace sentir observada. Me acerqué al mostrador de recepción con pasos lentos. El joven recepcionista, con un traje azul oscuro y sonrisa profesional, levantó la vista al verme. «Buenos días, señora». «¿Tiene reserva?», preguntó con amabilidad. Dudé un segundo antes de responder. «Mi hijo, Andrés López, hizo una», dije con voz baja. El hombre tecleó algo en la computadora y de pronto su mirada cambió. «Claro, señora Díaz», respondió con un gesto más formal. «Su suite presidencial está lista». Las palabras retumbaron dentro de mí como una melodía imposible. ¿Suite presidencial? Creí que había escuchado mal. En ese momento, escuché unas risas detrás de mí. Volteé y vi a Lucía. Llevaba un vestido de lino color menta, gafas oscuras y esa actitud altiva de quien se siente dueña del lugar. A su lado estaban sus padres, impecables, con copas de champaña en la mano. El color se me fue del rostro. Ella se acercó despacio, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué coincidencia», dijo, «no sabía que usted se hospedaría aquí». Fingí serenidad, aunque por dentro temblaba. «Yo tampoco lo sabía», respondí. El recepcionista nos miró confundido, sin entender la tensión que se respiraba en el aire. Lucía se inclinó un poco hacia mí. «¿Y quién pagará su habitación, Carmen?», preguntó con voz suave, como si me hiciera un favor. Sonreí apenas, intentando disimular el temblor en mis manos. Antes de que pudiera contestar, el recepcionista intervino con una voz firme que resonó en todo el vestíbulo. El señor Andrés López dejó todo pagado. Dijo que cualquier gasto adicional debía cargarse a su cuenta personal. Lucía se quedó congelada. La copa que sostenía tembló ligeramente, y un par de burbujas de champaña se derramaron sobre su falda. La satisfacción que sentí fue silenciosa, pero profunda. El recepcionista continuó hablando, sin notar el espectáculo que se desarrollaba frente a él. El señor López también pidió que la acompañáramos personalmente a la suite presidencial y que se le ofreciera el servicio completo del spa. Hizo una pausa y añadió, dijo que usted llegaría sola y que él se uniría más tarde. El silencio que siguió fue denso,
casi tangible. Lucía abrió la boca, pero no salió palabra. Sentí una oleada de calor subirme por el pecho. No era solo alivio. Era dignidad regresando a su sitio. Mientras el Botones tomaba mi maleta, Lucía intentó recomponerse. «Debe haber un error», dijo al recepcionista con una sonrisa forzada. Quizá quiso decir otra persona. «No, señora», contestó el joven sin levantar la mirada. «Aquí está la firma del señor López». Giró la pantalla y ahí estaba, el nombre de mi hijo, con su letra clara y firme. Sentí los ojos arderme, pero no de tristeza. Andrés había hablado por mí sin estar presente. Había puesto su nombre donde antes solo había silencio. Me giré hacia Lucía. «El error», dije despacio, «fue subestimarme». Ella no respondió. Se limitó a apretar los labios, fingiendo una sonrisa que no podía sostener. La madre de Lucía la tomó del brazo, intentando disimular la vergüenza. El recepcionista me entregó una llave dorada con una pequeña cinta de terciopelo. La sostuve entre los dedos y sentí que pesaba más que cualquier joya. Esa llave no abría solo una habitación, abría un nuevo lugar para mí en la historia de mi propia vida. Subí al ascensor acompañada del Botones. El suelo del elevador era de granito y las paredes reflejaban mi imagen multiplicada. Me vi en todas ellas, cansada, pero de pie. Mientras subíamos, el Botones comentó que la suite tenía vista panorámica al mar y una terraza privada con piscina. Sonreí. No por la vista, sino por lo que significaba estar ahí, después de todo. En cada piso que pasábamos, sentía que dejaba atrás un trozo de la mujer humillada en el aeropuerto. Ahora era otra. Tal vez no más joven, pero sí más viva. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de aire fresco me recibió. La habitación era un espectáculo de mármol, cortinas blancas y flores recién cortadas. El olor a lavanda se mezclaba con el sonido distante de las olas. Me quedé quieta, mirando el horizonte a través de los ventanales enormes. Todo era hermoso, pero lo más valioso era el gesto detrás de aquello. Andrés había entendido. No necesitaba disculpas, necesitaba acciones. Y ahí estaban, frente a mí, envueltas en lujo y amor filial. Dejé la maleta junto a la cama y caminé hasta el balcón. Desde ahí se veía el océano extendiéndose como un espejo infinito. El sol empezaba a caer, tiñendo todo de oro. Me recargué en la barandilla y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo ni tristeza. Sentí justicia. La vida, a veces, tarda, pero cuando devuelve algo, lo hace con elegancia. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de Lucía, el silencio quedó suspendido en el aire. Andrés y yo nos quedamos unos segundos en medio del vestíbulo, sin saber qué decir. Había demasiadas miradas sobre nosotros, pero por primera vez no me importó. Tomó mi mano con una firmeza nueva, y supe que algo dentro de él también había cambiado. No era el niño que buscaba aprobación, ni el hombre que temía la opinión de los demás. Era mi hijo, el que alguna vez me prometió que siempre me protegería. Y aunque tardó, cumplió su palabra. Subimos al ascensor sin hablar. Las luces doradas del techo se reflejaban en las paredes de cristal, y su rostro, cansado pero sereno, parecía otro. Cuando llegamos a la suite, dejó las llaves sobre la mesa y se quitó el saco. Caminó hacia el balcón, respirando hondo. «Perdóname, mamá», dijo al fin, sin mirarme. Fui un cobarde. Me creí todo lo que ella decía porque era más fácil que enfrentar la verdad. Me acerqué despacio, temiendo que cualquier palabra rompiera ese momento. «Ya está, hijo», le dije. «No tienes que explicarlo todo». Se volteó hacia mí, y sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de alivio. «No, déjame hacerlo», insistió. Tenía miedo de perderla, pero al final casi te pierdo a ti. Y eso, no lo habría soportado. Lo abracé con fuerza, como cuando era niño. Sentí su cuerpo temblar un poco, y en ese temblor se deshizo todo el orgullo que nos había separado. Afuera, el mar seguía rugiendo, pero por dentro todo estaba en calma. Era el tipo de silencio que sana. El tipo que solo llega después de una guerra. Nos sentamos juntos en el sofá blanco, frente a la ventana.
La brisa traía olor a sal y lavanda, mezclado con el perfume caro del pasillo. Andrés sirvió 2 copas de vino y las dejó sobre la mesa. «Nunca más vas a estar sola», me dijo. Yo asentí sin decir nada. Tenía demasiadas emociones atoradas como para expresarlas. Acaricié su mano y recordé la primera vez que lo llevé al hospital donde trabajaba. Él jugaba con mi estetoscopio, riendo. Esa imagen me atravesó con ternura. La vida da vueltas, pensé. A veces nos devuelve lo que creíamos perdido. ¿Sabes qué me dolió más?, pregunté después de un rato. «¿Qué cosa?», respondió, mirándome con atención. Que nadie dijera nada. Que todos vieran y callaran, como si humillarme fuera normal. Mi voz tembló, pero no lloré. Andrés bajó la mirada. «Me di cuenta tarde, mamá», susurró. «Pero nunca más voy a permitirlo. No importa quién sea, nadie vuelve a hablarte así». Lo abracé otra vez, más fuerte. No necesitaba más promesas. Ese instante bastaba para entender que el amor verdadero, aunque llegue herido, siempre vuelve a casa. Esa noche pedimos cena al servicio del hotel. Llegaron platos cubiertos de plata, pan tibio y vino tinto. Todo olía a lujo, pero lo que más me conmovió fue compartir la mesa con él como antes. Reímos por cosas pequeñas, las anécdotas del trabajo, los olvidos, los tropiezos de la vida. Por un momento, el pasado se disolvió entre las copas. El camarero dejó discretamente la cuenta sobre la mesa, y Andrés la tomó sin dudar. «Déjame hacerlo yo, mamá», dijo sonriendo. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Después, salimos al balcón. Las luces del hotel se reflejaban en el agua, formando un camino dorado hacia el horizonte. Andrés apoyó los brazos en la barandilla y me habló de los proyectos que tenía en mente. Cambiar de casa, abrir una cuenta nueva a mi nombre, invitarme a quedarme más tiempo con él. Lo escuché en silencio, sintiendo que cada palabra suya era un ladrillo reconstruyendo nuestra relación. No me importaban los planes, sino el tono con el que los decía. Había ternura, respeto. Eso era lo que siempre quise. Al rato, encendió la televisión para ver las noticias. Yo apenas prestaba atención. Mis ojos se quedaron fijos en su perfil, en ese gesto concentrado que siempre tuvo. Pensé en cuánto había cambiado, y en cuánto seguía siendo el mismo. Me di cuenta de que el perdón no llega de golpe, sino a pedazos. Y esa noche, uno de ellos ya se había sentado en mi corazón. A veces basta con un mamá dicho desde el alma para que todo lo que dolió empiece a sanar. Antes de dormir, me miré en el espejo del baño. Tenía el rostro cansado, pero la mirada viva. Me lavé las manos lentamente, disfrutando el aroma del jabón de lavanda. Pensé en Lucía, no con odio, sino con distancia. El tiempo se encargaría de poner cada cosa en su lugar. Volví al dormitorio. Andrés ya dormía en el sillón, cubierto con una manta. Me quedé observándolo un instante. Sonreí. La vida me lo devolvía distinto, pero mío otra vez. Apagué las luces y abrí un poco la cortina. Afuera, el mar brillaba con reflejos plateados. Respiré hondo. No sé si era paz o cansancio, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo del mañana. Cerré los ojos sabiendo que, aunque el pasado dolía, el futuro empezaba a parecer posible. Y me dormí con esa certeza cálida, como quien vuelve a casa después de mucho andar. El amanecer llegó silencioso, tibio, casi tierno. Las cortinas de la suite se movían al ritmo del viento, y el aroma a café recién hecho inundó la habitación. Andrés ya estaba despierto, de pie frente a la ventana, mirando el mar como si buscara respuestas entre las olas. Tenía una expresión serena, pero sus hombros cargaban aún el peso del día anterior. Me acerqué despacio, y él volteó sonriendo. «Buenos días, mamá», dijo con una voz que sonaba diferente, más liviana. Me ofreció una taza. El primer sorbo me supo a comienzo, a tregua, a hogar. Decidimos bajar a desayunar a la terraza del hotel. El lugar era un sueño, manteles blancos, sillas de mimbre, copas de cristal que reflejaban la luz del sol. El aire olía a frutas frescas y a ese perfume caro que dejan las flores al amanecer.
Un camarero nos recibió con una sonrisa cortés y nos llevó a una mesa junto a la baranda. Desde ahí se veía el mar extendiéndose como un espejo infinito. No había música, solo el sonido suave de las olas rompiendo contra las rocas. Por primera vez, el silencio entre nosotros no era distancia. Era paz. Andrés pidió jugo de naranja y pan tostado. Yo elegí café con leche, aunque lo dejé enfriar sin querer. Me quedé mirando el mar, hipnotizada por su movimiento constante. Pensé en todas las veces que soñé con un momento así, simple, tranquilo, sin palabras que duelan. A veces, después de tanto dolor, la calma asusta. Te acostumbras tanto a sufrir que la paz parece sospechosa. Andrés lo notó y tomó mi mano sobre la mesa. Ya pasó, mamá, dijo. De verdad, ya pasó. Asentí en silencio. Me creí sus palabras, aunque una parte de mí todavía temblaba. Cuando llegó la comida, el camarero sirvió los platos con una elegancia que me conmovió. No por el lujo, sino porque me recordaba lo que siempre quise: respeto. Ver a mi hijo tratando de cuidarme así, con ese cariño que no se compra ni se finge, fue suficiente para sanar un pedazo de mi corazón. Comimos despacio, entre risas breves y miradas cómplices. Él me contó que había cerrado la cuenta conjunta que tenía con Lucía, que había transferido todo lo necesario para rehacer su vida. A veces hay que vaciar una cuenta para llenar otra, dijo sonriendo. Lo entendí sin que explicara más. Después del desayuno, fuimos al spa del hotel. No era algo que yo soliera hacer, pero Andrés insistió. Te lo mereces, dijo. Me reí, medio avergonzada, mientras una mujer de acento dulce me colocaba una bata blanca y me ofrecía un té con pétalos de rosa. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Era una sensación nueva, ser cuidada sin tener que cuidar. Pensé en todas las veces que me olvidé de mí por atender a otros. Esa hora entre aromas suaves y música tenue fue como volver a respirar después de años en apnea. Por la tarde, subimos a la terraza de la suite. El sol se escondía detrás del horizonte y el cielo se teñía de tonos dorados. Andrés trajo una botella de vino y 2 copas. Brindemos, dijo. Sonreí. ¿Por qué?, pregunté. Él pensó un segundo y respondió: por la dignidad que nunca se pierde. Esa frase me llegó al alma. Levanté mi copa y brindamos. El cristal sonó como un pequeño aplauso del universo. En ese momento entendí que el perdón no es olvido, es libertad. No dejas de recordar, solo de sufrir. Nos quedamos un largo rato sin hablar, mirando cómo las luces del hotel empezaban a encenderse una por una. Desde arriba, la ciudad parecía un collar de oro extendido sobre el mar. Andrés encendió una vela sobre la mesa y el reflejo iluminó su rostro. En sus ojos ya no había sombra, solo gratitud. Pensé en Lucía y en lo diferente que se ve el poder cuando se ejerce desde el amor. Porque hay una elegancia que no viene del dinero, sino del respeto. Y esa, la vida me la estaba devolviendo. Cuando el viento se levantó, me cubrí con un chal que había dejado sobre la silla. Andrés se acercó y me abrazó por los hombros. Te admiro, mamá, susurró. Nunca imaginé cuánto valor puede tener el silencio hasta hoy. Cerré los ojos y sonreí. A veces no hace falta responder para ganar. Basta con resistir. En el fondo, la justicia no siempre grita, a veces solo llega despacio, vestida de calma. Antes de entrar de nuevo a la habitación, miré hacia el mar una última vez. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo una sola frase pudo abrir una herida y cómo un solo gesto logró cerrarla. No sé si la vida premia a los pacientes, pero esa noche sentí que sí. Andrés apagó la vela y dijo: mañana será un día diferente. Lo miré, y en ese instante creí que, tal vez, el destino también sabe pedir perdón. ¿Y tú, crees que el perdón sincero puede sanar una humillación tan profunda, o hay heridas que nunca deberían cerrarse? Esa noche dormí como hacía años no lo hacía, profunda, sin sueños, sin miedo. Cuando desperté, el sol ya entraba por los ventanales de la suite y el aire olía a flores frescas. Andrés no estaba, había salido temprano a resolver algunos asuntos del trabajo. Sobre la mesa encontré una nota suya escrita con su letra apretada: voy al banco a cerrar unos pendientes. No salgas del hotel, regreso a comer.
Te amo. Sonreí al leerla. Era simple, pero cada palabra pesaba como una disculpa tardía. Preparé un café y salí al balcón. El mar se extendía como un espejo perfecto. Todo parecía en calma, hasta que escuché algo. Al principio fue apenas un murmullo. Creí que provenía de otra habitación, pero pronto distinguí mi nombre entre las voces. Caminé hacia la puerta y acerqué el oído. Eran dos mujeres, hablaban bajo, pero con la malicia que se esconde en el disimulo. Te juro que la vi, decía una, se hospeda aquí, en la suite presidencial. ¿La mamá de Andrés? Preguntó la otra. Sí, la misma. Dicen que la señora Lucía regresó anoche y que quiere verla. Mi corazón se detuvo. Me quedé helada. ¿Lucía había vuelto? Cerré la puerta despacio y me quedé parada en medio de la habitación. El aire se volvió denso, el café me supo amargo. No entendía qué buscaba. ¿No había tenido suficiente? Tal vez quería confrontarme, o tal vez aún creía tener poder. Caminé por la suite tratando de calmarme, pero mi mente no paraba. Todo ahí, el lujo, la decoración impecable, las cortinas de lino y las flores en los jarrones, contrastaba con la angustia que me oprimía el pecho. Pensé en avisarle a Andrés, pero no quise preocuparlo. No otra vez. Decidí esperar. Quizás solo eran chismes de pasillo, y yo ya no estaba para alimentar rumores. Pasé la mañana leyendo en la terraza. El sol caía sobre el mármol blanco, y el sonido de las olas era un bálsamo. Cada tanto, miraba el teléfono, pero Andrés no llamaba. Pedí un jugo al servicio del hotel y me quedé mirando el horizonte, intentando no pensar en Lucía. Pero el silencio traía sus recuerdos de vuelta. Su voz, su risa cortante, su forma de mirarme con superioridad. Había pasado tan poco tiempo desde aquel día en el vestíbulo, y sin embargo, todo parecía tan lejano. Era como si esa mujer ya no existiera, pero el eco de su presencia aún me seguía. A la hora del almuerzo, bajé al restaurante. El lugar estaba casi vacío. Las mesas, cubiertas con manteles de lino y cubiertos de plata, reflejaban la luz suave del mediodía. Pedí sopa de mariscos y agua mineral. Mientras esperaba, un camarero se acercó con una carta en la mano. «Esto es para usted, señora Díaz», dijo. La tomé sin decir palabra. No tenía remitente. La abrí lentamente, y el olor a perfume caro me golpeó. Era de ella. «No puedes quedarte con todo. No te pertenece». Eso decía la nota. No había firma, pero no la necesitaba. La letra era la suya, alargada, controlada, arrogante. Sentí una mezcla de rabia y miedo. ¿Qué quería decir con todo? ¿Se refería al dinero, a Andrés, a la habitación? Era absurdo. Pero en su mundo, todo era una competencia. Guardé la carta en mi bolso y pedí la cuenta. No tenía sentido discutir con fantasmas, pero ese pedazo de papel pesaba como una amenaza. Volví al elevador y apreté el botón de mi piso. El sonido metálico del ascensor se mezclaba con el pulso acelerado de mi corazón. Al llegar, el pasillo estaba vacío, pero el aire olía al perfume que Lucía usaba. Entré rápido a la suite y cerré la puerta con llave. Revisé el interior. Todo estaba en orden. Las flores seguían frescas, el vino en la mesa, la cama impecable. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. No era solo mi nerviosismo. Era esa sensación de que alguien había estado ahí. Me senté en el sofá y observé la carta sobre mis rodillas. No sabía si contárselo a Andrés o esperar. La dignidad, a veces, tiene ese precio, callar incluso cuando el miedo te muerde por dentro. Me prometí no permitir que ella me robara otra noche de tranquilidad. Pasó 1 hora. Luego 2. Andrés seguía sin volver. Para distraerme, prendí la televisión, pero el ruido me molestó. La apagué y me quedé mirando mi reflejo en el vidrio del ventanal. Detrás, el mar seguía brillando con la indiferencia de quien lo ha visto todo. Pensé en todo lo que había pasado desde aquel día en el aeropuerto. Cuánto había cambiado. Ya no era la mujer que aceptaba humillaciones por amor. Era alguien nueva, aunque el miedo aún intentara recordarme lo contrario. Tal vez Lucía no entendía eso.
Tal vez no soportaba verme en pie. Cuando Andrés finalmente llegó, el reloj marcaba casi las 6. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Traía el cabello revuelto por el viento y una carpeta en la mano. Perdón por la tardanza, dijo. Tuve que cerrar unas cuentas y hacer una transferencia. Todo quedó listo. Sonreí, fingiendo calma. No te preocupes, hijo, respondí. El día estuvo tranquilo. No quise mencionarle la carta. No todavía. Preferí guardar el secreto por unas horas más. Si algo había aprendido, era que no todas las batallas se pelean con palabras. Algunas se ganan con silencio y dignidad. Esa noche, cuando me recosté, el sonido del mar volvió a ser un refugio. El lujo del hotel, la cama amplia, las luces suaves, nada lograba distraerme de la inquietud que sentía. Me repetí que no tenía por qué temer, que ya nada podía arrebatarme la paz que tanto me había costado. Pero al cerrar los ojos, la frase de la carta volvió a mí como un eco persistente: no te pertenece. Dormí poco. Y al amanecer, supe que algo más iba a suceder. El amanecer llegó con un cielo limpio y un olor a pan recién horneado que subía desde el restaurante. Dormí poco, y al levantarme, sentí esa punzada de nervios en el estómago que anuncia que algo va a cambiar. Andrés aún dormía, agotado del día anterior. Me vestí con calma, escogí una blusa beige y el collar de perlas que me había regalado en mi cumpleaños. Al mirarme en el espejo, noté que mis ojos estaban distintos. Había cansancio, sí, pero también una fuerza tranquila. Guardé la carta de Lucía en el bolso y bajé al comedor. No sabía si enseñársela o no. El restaurante del hotel era un lugar digno de una postal. Las mesas cubiertas con manteles de lino blanco, las copas alineadas, el aroma a café fuerte y mantequilla derretida. Pedí un capuchino y un plato de frutas. Mientras esperaba, observaba los rostros de los huéspedes, todos sonrientes, ajenos a mi historia. En el fondo, una pareja reía mientras un pianista tocaba algo suave. La música llenaba el aire con una calma engañosa. Cerré los ojos por un instante y traté de dejar que ese sonido borrara mis pensamientos. Pero no se puede callar lo que el alma grita. Andrés llegó unos minutos después, con el cabello todavía húmedo y un gesto sereno. Se sentó frente a mí y pidió un café. «Te ves cansada», dijo. «Dormí poco, pero estoy bien», respondí, sonriendo. Hizo una pausa, como si algo lo inquietara. «¿Pasó algo mientras no estaba?», preguntó con esa mirada que no deja escapar nada. Dudé un segundo. Mi bolso, con la carta dentro, reposaba junto a mis pies. Quise mentir, pero no pude. «Alguien dejó esto», dije, sacando el sobre con cuidado. Andrés lo tomó, lo abrió, leyó en silencio y cerró los ojos. Lo dobló con calma y lo guardó en su bolsillo. «Déjamelo a mí», dijo al fin. Su tono no era de enojo, sino de resolución. Pedí que nos sirvieran el desayuno, y el silencio se hizo más espeso que el vapor del café. Cuando el camarero se alejó, Andrés habló sin mirarme. «Ella está aquí», dijo. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. «¿Lucía?», susurré. Asintió. «Vino a buscarme anoche. No quiso entender nada. Cree que esto es una guerra». Bajó la voz. «Pero hoy la voy a enfrentar. Ya no hay marcha atrás». Lo observé sin decir palabra. A veces, el amor también se defiende con límites. Lucía apareció unos minutos después, vestida de blanco, impecable como siempre. Caminó directo hacia nuestra mesa. Los murmullos en el restaurante se apagaron, como si todos entendieran que algo importante estaba por pasar. «Necesito hablar contigo, Andrés», dijo con voz firme. «Aquí mismo», respondió él sin levantarse. Su seguridad me sorprendió. Lucía lo miró, luego me miró a mí. «No puedes dejar que esta mujer te manipule», dijo. «No digas una palabra más», contestó él.
El tono fue seco, definitivo. Ella titubeó, bajó la mirada por primera vez. Todo esto es por dinero, ¿verdad? Dijo ella, alzando la voz. Tu madre solo quiere lo que tenemos. Ella no necesita tu dinero, Lucía, replicó Andrés. Ella tiene algo que tú nunca entenderías. Dignidad. El murmullo en el restaurante se hizo audible. Varias personas miraban disimuladamente. Lucía se giró hacia mí con los ojos brillando de rabia. Lo vas a perder todo, susurró. Yo la miré con una calma que no sabía que tenía. Ya perdí demasiado al callar, le respondí. Y por primera vez, no sentí miedo. Andrés se levantó, tomó la carta del bolsillo y la colocó sobre la mesa frente a ella. No vuelvas a acercarte a mi madre, dijo. Ya hablé con el banco, con los abogados y con tu familia. Todo está resuelto. Te pedí respeto, y no supiste darlo. Lucía lo observaba sin comprender. No hay cuentas conjuntas, ni propiedades, ni viajes que nos unan más. Su voz no tembló. Era la de un hombre que había dejado de dudar. Ella lo miró, impotente. Por un segundo pensé que iba a romper a llorar, pero solo apretó los labios y salió del restaurante sin mirar atrás. El sonido de sus tacones se fue perdiendo en el vestíbulo. Andrés se quedó mirando la puerta un largo momento. Luego respiró hondo y volvió a sentarse. Se acabó, dijo, y bajó la mirada hacia su taza de café. El silencio que siguió fue diferente. No dolía. Era el silencio de un cierre necesario. Tomé su mano sobre la mesa. Gracias, hijo, murmuré. Él sonrió, cansado, pero en paz. Terminamos el desayuno casi en silencio. El sol entraba por los ventanales y hacía brillar la vajilla como si todo a nuestro alrededor también quisiera recomenzar. Andrés pidió la cuenta y la firmó con su pluma. Mientras lo hacía, me miró con complicidad. ¿Sabes qué pienso, mamá?, dijo con voz tranquila. Que a veces hay que perder para poder descansar. Asentí. Tenía razón. Lo importante no era lo que habíamos perdido, sino lo que habíamos recuperado: el respeto, la verdad y la calma. Cuando salimos del restaurante, sentí una ligereza extraña, casi nueva. Caminamos por el pasillo sin decir nada. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el sonido lejano del piano del lobby. Era el mismo lugar donde todo había comenzado, pero ahora se sentía distinto. Más limpio. Más nuestro. Al pasar frente al espejo del vestíbulo, me vi reflejada junto a él. Y por primera vez en muchos años, no me vi como una carga, sino como lo que siempre fui: su madre, su raíz, su casa. Después de aquel desayuno, el hotel se sintió distinto. Los pasillos parecían más amplios, la luz más cálida. Ya no había miradas curiosas ni murmullos detrás de las puertas. Andrés pasó el resto del día haciendo llamadas, cancelando contratos, cerrando todo lo que lo mantenía atado al pasado. Yo lo observaba desde la terraza, con una mezcla de orgullo y alivio. Su voz, segura y pausada, me recordaba al hombre que crié. No al esposo confundido, sino al hijo que aprendió a sostenerse por sí mismo. Por la tarde, salimos a caminar por el malecón. El viento del mar nos golpeaba el rostro y el sol caía lento, tiñendo todo de naranja. Andrés hablaba poco, pero su silencio ya no era distante, era cómodo. En un punto se detuvo y me tomó la mano. Nunca imaginé cuánto daño te hicieron mis silencios, dijo sin mirarme. Ya pasó, respondí con suavidad. A veces el dolor enseña más que las palabras. Caminamos un rato más sin rumbo, dejando que el sonido del agua dijera lo que nosotros ya no necesitábamos repetir. Esa noche, el gerente del hotel nos invitó a una cena privada en agradecimiento. Al parecer, la historia se había corrido entre los empleados. Algunos me saludaban con respeto, otros con cariño sincero. La mesa estaba cubierta con mantel de lino y velas pequeñas. Había flores blancas y copas relucientes. No necesitaba tanto lujo para sentirme importante, pero lo agradecí. Era una forma de devolverme la dignidad que alguna vez me arrebataron con una sola frase. Andrés levantó su copa y sonrió. Por ti, mamá, dijo. Sentí que el aire se llenaba de gratitud. Después de la cena,
Regresamos a la suite. Sobre la cama había un arreglo de rosas y una tarjeta firmada por el personal del hotel. Gracias por recordarnos que el respeto también es una forma de elegancia. Me quedé mirándola largo rato. Cuánta verdad en esas pocas palabras. Recordé cuántas veces confundí el silencio con resignación. No, no era lo mismo. El silencio de ahora era distinto. Era paz. Andrés se sentó en el sofá y me dijo en voz baja: no sé si soy el mismo, pero quiero ser mejor. Lo miré, y supe que lo decía en serio. Los días siguientes fueron tranquilos. Desayunábamos juntos en la terraza, hablábamos de cosas simples, sin mencionar el pasado. A veces lo veía revisando documentos en su computadora, moviendo dinero entre cuentas, reorganizando su vida. Me pidió consejos sobre algunos gastos, y eso me hizo sonreír. Nunca dejó de ser el niño que buscaba mi aprobación, aunque ahora fuera un hombre hecho y derecho. El respeto que me mostraba no venía de la culpa, sino del reconocimiento. Y eso, más que cualquier disculpa, era el regalo más grande. Una mañana, mientras tomábamos café, me dijo que había decidido vender la casa donde vivía con Lucía. No quiero volver ahí, no tiene sentido guardar recuerdos de algo que se rompió, explicó. Lo miré en silencio. Entendí que no hablaba solo de una casa, sino de su vida. A veces hay que cerrar puertas para que entre aire nuevo. Esa decisión era su manera de sanar. En el fondo, supe que ese cambio también era mío. Él recuperaba su libertad, y yo recuperaba mi lugar. Esa tarde, un periodista del periódico local se acercó en el lobby. Había escuchado parte de nuestra historia y quería hacer una pequeña nota sobre el gesto de Andrés hacia mí. No aceptamos. Claro. No necesitábamos fama ni titulares. El verdadero respeto no se exhibe, se siente. Caminé hacia el ascensor con el corazón tranquilo. Por fin podía mirar a mi alrededor sin sentirme invisible. Cada empleado me sonreía con una cortesía genuina. Y yo, después de tanto, podía devolver esa sonrisa sin esfuerzo. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana del dormitorio y dejé que entrara el aire del mar. Todo olía a limpieza, a renovación. Andrés dormía en el sillón, profundamente. Lo observé unos segundos, como cuando era niño. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en lo que el amor puede soportar antes de romperse. Me acosté con esa sensación de alivio silencioso que deja lo justo, lo que por fin vuelve a su sitio. El respeto, pensé, no se exige, se construye. Y esa noche, entre el rumor del océano y la calma del corazón, supe que lo habíamos logrado. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado, con ese azul limpio que parece anunciar cosas buenas. Andrés bajó temprano al centro, dijo que debía resolver un asunto personal. Yo me quedé sola en la suite, disfrutando el silencio. Preparé café y me senté frente al ventanal. Afuera, el mar se movía suave, como si respirara conmigo. Por un momento pensé en todo lo que habíamos atravesado para llegar hasta ahí. Las heridas ya no dolían igual, ahora solo recordaban lo que resistimos. Había aprendido que la dignidad, una vez recuperada, no se vuelve a perder. Pasado el mediodía, escuché que la puerta se abría. Andrés entró con una pequeña caja envuelta en papel blanco y un moño azul. Sonreía de una manera diferente, más ligera. «Esto es para ti», dijo, extendiéndola. Dudé un instante antes de tomarla. «¿Qué es esto?», pregunté. «Algo que te debía desde hace muchos años», contestó. Desaté el listón con cuidado y abrí la caja. Dentro, sobre un terciopelo gris, descansaba un collar de perlas. Su brillo era discreto, elegante, sereno. Me quedé sin palabras. «Cada perla representa un año de los que no te pedí perdón», dijo con voz baja. «No sé si alcanza, pero quiero que lo tengas». Me quedé mirando el collar mientras los ojos se me llenaban de lágrimas. No por el regalo, sino por el gesto. Era más que una joya, era una disculpa tangible, un puente entre lo que fuimos y lo que podíamos volver a ser. Le pedí que me ayudara a colocarlo. Cuando lo hizo, sentí el frío del metal tocar mi piel y su mano temblar levemente. «Gracias, hijo», susurré. «Esto vale más que cualquier herencia».
Pasamos la tarde caminando por las calles cercanas al hotel. Visitamos algunas tiendas pequeñas, comimos helado, reímos sin culpa. En una joyería vimos un conjunto de aretes que combinaban con el collar. Andrés insistió en comprarlos, pero me negué. No hace falta tanto, le dije. Él sonrió. A veces el lujo no está en lo que se compra, sino en lo que se repara. Esa frase se me quedó grabada. Había verdad en ella. El lujo, pensé, era poder caminar junto a mi hijo sin la sombra del pasado siguiéndonos. Esa noche cenamos en el restaurante elegante del hotel, frente al mar. Las luces doradas se reflejaban en el agua y la brisa olía a vino y sal. Andrés pidió una copa de tinto para mí y un refresco para él. Mientras esperábamos la comida, me contó que había transferido todo a su nueva cuenta, limpia de cualquier lazo con Lucía. Ahora sí, mamá, dijo riendo, empiezo desde cero. Lo miré y sentí orgullo, del más puro. No por el dinero, sino por la decisión. Hay gestos que no cuestan, pero valen toda una vida. Cuando regresamos a la suite, dejé el collar sobre la mesa y lo observé bajo la luz cálida del cuarto. Su brillo me recordó a los días en que creí que todo se había perdido. Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera tener tanto significado. Andrés estaba sentado en el sillón, leyendo mensajes en su teléfono. Lo miré y supe que el amor, cuando se limpia de ego, brilla igual que esas perlas. Sin ruido, sin ostentación, solo con verdad. Apagué las luces y sentí que por fin podíamos descansar sin miedo a lo que venía. Al día siguiente, mientras desayunábamos, el recepcionista subió con un ramo de flores blancas y una carta. De parte del personal, dijo sonriendo. La abrí. Gracias por recordarnos que la elegancia más grande está en el alma. Andrés me miró con ternura. ¿Ves? Dijo. Hasta el hotel aprendió de ti. Reí bajito. A veces la vida te devuelve las lecciones que diste sin darte cuenta. El respeto se contagia, igual que la bondad. Y en ese momento, rodeada de paz, entendí que lo peor había quedado atrás. Antes de dormir, guardé el collar en su caja y lo coloqué dentro de mi maleta. No por miedo a perderlo, sino porque quería conservarlo limpio, intacto, como símbolo de todo lo que sanamos. Me acosté y respiré hondo. Afuera, el sonido del mar era una canción sin final. Cerré los ojos y pensé en lo irónico que era todo. El lujo que me ofrecieron nunca estuvo en el dinero, sino en recuperar lo que más valía, el respeto. Y esa noche, por primera vez, me sentí rica de verdad. ¿Y tú, crees que un gesto sincero puede reparar los años de silencio, o hay cosas que el tiempo no perdona? La mañana comenzó tranquila, con el murmullo constante del mar golpeando las rocas y el aroma a pan tostado subiendo desde el restaurante. Andrés había salido temprano a correr por la playa, y yo me quedé en la terraza leyendo un libro que encontré en la suite. Sentía el viento suave en el rostro y el peso ligero del collar sobre mi cuello. Cada tanto, mis dedos tocaban las perlas como si pudieran recordarme lo que habíamos superado. La paz era tan nueva que casi me daba miedo acostumbrarme. Pero la calma, cuando llega merecida, no asusta, reconcilia. Poco después, el teléfono de la habitación sonó. Contesté sin pensar, creyendo que era Andrés. Del otro lado, una voz femenina dudó un instante antes de hablar. Señora Díaz, soy Lucía. El nombre me atravesó como un frío repentino. No dije nada. No quiero molestarla, continuó, solo necesito dejarle algo. No supe qué responder. Ella siguió, está en el lobby, en un sobre. No busco verla. Solo, lea lo que dice. Colgó antes de que pudiera negarme. Me quedé con el auricular en la mano, mirando el mar, sin saber si debía bajar o dejar que el pasado se quedara en silencio. Bajé. No por curiosidad, sino por cerrar el ciclo. En la recepción, el recepcionista me entregó un sobre color crema con mi nombre escrito a mano. La caligrafía era la suya, inconfundible. Subí de nuevo a la suite, lo coloqué sobre la mesa y lo miré largo rato antes de abrirlo. El papel olía a su perfume. Dentro había una sola hoja doblada en 3. Empecé a leer con cuidado, temiendo que las palabras dolieran más de lo que sanaran. Pero no dolieron. Eran simples, directas, humanas. Fui injusta.
Te lastimé porque tenía miedo. Lo siento. Eso decía. Sin adornos, sin excusas. La leí varias veces, buscando rastro de manipulación, de falsedad, de orgullo. No lo encontré. Era una disculpa sincera, escrita con la honestidad de quien ha tocado fondo. Me sorprendió no sentir rabia. Sentí compasión. Quizás no por ella, sino por lo que ambas perdimos en esa batalla absurda. Caminé hacia la ventana con la carta en la mano. El viento la movía como si también quisiera leerla. No respondí. No hacía falta. A veces, el perdón no necesita ser devuelto con palabras, sino con silencio. Y en mi silencio, ella ya tenía su respuesta. Más tarde, Andrés regresó del paseo y me encontró sentada en la terraza. ¿Todo bien, mamá?, preguntó. Asentí y le mostré la carta. La leyó despacio, en silencio. Cuando terminó, me miró con una mezcla de tristeza y alivio. No sé si la perdonaría, dijo, pero admiro que lo haya intentado. Yo sí, respondí. No por ella, sino por mí. El perdón no cambia lo que pasó, pero te libera de cargar con eso. Andrés no respondió, solo se acercó y me abrazó por los hombros. Nos quedamos así un rato, mirando el mar sin hablar. Guardé la carta en el cajón de la mesa de noche, junto al collar. No como un recuerdo bonito, sino como una huella necesaria. Quise pensar que, de algún modo, la vida también le enseñaría a Lucía lo que a mí me había costado tanto aprender, que la humillación pasa, pero la vergüenza de haberla causado queda. No me correspondía juzgarla. Cada quien paga su precio. Cerré el cajón y sentí que con ese gesto también cerraba una puerta invisible, una que había estado abierta demasiado tiempo. Esa tarde salimos a caminar por la playa. El cielo estaba despejado y el mar tranquilo. Andrés caminaba unos pasos adelante, y yo lo seguía, dejando que la brisa jugara con mi cabello. En un punto, se volvió y me tomó una foto. Para recordar este día, dijo. Sonreí. A veces, los momentos más simples son los que más pesan. El perdón no siempre se pronuncia en voz alta, a veces solo se vive, paso a paso, sin mirar atrás. Esa noche dormí sin sueños. No por cansancio, sino por paz. La carta de Lucía seguía guardada, pero su peso ya no me alcanzaba. El silencio del cuarto era distinto, no dolía. Me cubrí con la manta ligera del hotel y cerré los ojos, agradeciendo en silencio todo lo aprendido. No sabía qué vendría después, pero por primera vez, no me daba miedo. Había descubierto que el respeto, cuando florece, no necesita testigos. Solo verdad. El amanecer entró por los ventanales como un abrazo cálido. La habitación se llenó de luz dorada, y el mar, allá afuera, parecía brillar más que nunca. Me quedé en la cama unos minutos, observando cómo las sombras del mobiliario se estiraban lentamente. Era un nuevo día, pero se sentía como una nueva vida. Andrés aún dormía, y su respiración pausada me transmitía una paz que no conocía desde hacía años. Me incorporé despacio, con ese cuidado que solo se tiene cuando se teme despertar algo demasiado hermoso. Preparé café y abrí las cortinas por completo. El resplandor me obligó a entrecerrar los ojos, pero no quise apartarme. Afuera, el océano reflejaba el sol naciente como una promesa cumplida. Pensé en todas las veces que esperé un amanecer así, no en el cielo, sino dentro de mí. Uno que me recordara que todo dolor, si se enfrenta con dignidad, termina por volverse enseñanza. Respiré hondo. Ya no pesaba el pasado, solo la gratitud. Esa sensación de haber sobrevivido a todo lo que quiso romperme. Andrés despertó poco después. Se acercó al balcón con una taza en la mano y se quedó mirando el horizonte. «Es hermoso», dijo. Asentí. Sí, pero no es solo el paisaje. Es el silencio después de la tormenta. Él me miró y sonrió. «Te ves diferente, mamá». «Lo soy», respondí. A veces no cambian las cosas, cambia uno. Nos quedamos ahí, en silencio, viendo cómo el sol se elevaba sobre el mar. No hacía falta hablar. Las palabras sobran cuando la paz ocupa su lugar. Desayunamos en la terraza, entre frutas frescas, pan caliente y jugo de naranja. El camarero se despidió con un gesto amable,
Ha sido un honor atenderla, señora Díaz. Su voz tenía sinceridad. Me conmovió que me llamaran por mi nombre, sin diminutivos ni condescendencia. Andrés dejó una propina generosa y escribió una nota en la cuenta. Gracias por recordarnos el valor de lo simple. Sonreí. El lujo, comprendí, no está en las cosas caras, sino en los gestos que se hacen con amor. Después del desayuno, caminamos por los jardines del hotel. Las flores, cuidadas con esmero, parecían inclinarse con el viento como si saludaran. Un grupo de empleados nos sonrió al pasar. Algunos me reconocieron y me saludaron con respeto. Me sentí ligera, sin peso en el alma. Andrés hablaba de mudarse pronto, de empezar en otro lugar. Yo lo escuchaba sin interrumpirlo, con la serenidad de quien ya no teme los finales. Aprendí que el cierre de una historia no siempre es tristeza, a veces es libertad. Por la tarde, me senté sola en la terraza de la suite. Tenía la carta de Lucía guardada en el bolso y el collar de perlas alrededor del cuello. Los toqué una vez más, como quien acaricia cicatrices que ya no duelen. El sol empezaba a bajar, y el cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados. Todo era calma. Todo era justo. Pensé en el camino recorrido, de la humillación a la paz, del silencio a la voz. Y comprendí que la vida, cuando decide enseñarte, no lo hace con ternura, pero sí con propósito. Esa noche, Andrés y yo brindamos por última vez antes de regresar a casa. Las copas brillaron bajo la luz suave del hotel. Por los comienzos, mamá, dijo. Levanté la mía. Y por los finales que nos hacen dignos. Bebimos despacio, saboreando no el vino, sino el momento. No había culpa, ni reproches, solo gratitud. La música del piano llenaba el aire con una melodía que parecía escrita para nosotros. Y así, sin dramatismo, el pasado se despidió en silencio. Antes de dormir, salí al balcón una última vez. La luna estaba alta, redonda, clara. El viento movía mis cabellos y traía consigo el olor a sal. Cerré los ojos y agradecí. No a nadie en particular, sino a la vida misma, por haberme dado la oportunidad de recomenzar. Cuando volví a entrar, Andrés ya dormía. Apagué la luz y me acosté, dejando la ventana entreabierta. Afuera, el mar seguía cantando, como si me prometiera que, sin importar lo que venga, ya nunca volvería a sentirme sola. Salimos del hotel temprano, cuando el cielo aún guardaba tonos lilas y el aire olía a promesa. Andrés había planeado un último recorrido por la ciudad antes de regresar. Tomamos un taxi que nos llevó por calles llenas de bugambilias y fachadas color pastel. Desde la ventana veía los cafés pequeños, las tiendas de artesanías, la gente que empezaba su día sin imaginar que, para mí, ese paseo era el cierre de una vida entera. No lo dije en voz alta, pero cada esquina me parecía una despedida. No del lugar, sino de la mujer que fui. Paramos en una boutique local donde Andrés insistió en comprarme un vestido. Algo nuevo para tu nueva etapa, dijo con una sonrisa. El lugar olía a perfume caro y a madera recién pulida. Las luces cálidas hacían brillar los tejidos. Probé uno color lavanda, sencillo, elegante. Cuando salí del probador, él me miró y aplaudió. Eres la mujer más fuerte que conozco. Sonreí con timidez. Hacía años que no me sentía así, ligera, bonita, viva. En ese momento entendí que sanar también es volver a reconocerte en el espejo. Seguimos caminando hasta llegar a un restaurante frente al mar. El ambiente era tranquilo, con música suave y mesas de madera clara. Pedimos pescado fresco, pan artesanal y jugo de guayaba. Las olas rompían despacio, y el sol, ya alto, iluminaba el mantel blanco. Andrés hablaba de su futuro, de su trabajo, de los planes que tenía ahora que todo estaba en orden. Yo lo escuchaba con una serenidad nueva. Cada palabra suya sonaba a equilibrio, a reconstrucción. Y mientras él hablaba, pensé que ese era el verdadero legado que una madre puede dejar, la capacidad de volver a empezar. Después del almuerzo, caminamos por el muelle. Había veleros anclados, turistas tomando fotos, y el sonido metálico de las cuerdas golpeando los mástiles. Me acerqué al borde y miré el agua. El reflejo del cielo formaba un mosaico perfecto. Andrés puso su mano sobre mi hombro. «¿Sabes?», dijo.
Creo que este viaje no fue solo unas vacaciones. Lo miré con ternura. No, hijo. Fue una lección. A veces hay que perderlo todo para entender lo que realmente importa. Él asintió en silencio. Los dos sabíamos que esa conversación quedaría guardada para siempre. Más tarde, paramos en una pequeña iglesia blanca junto al mar. Entramos sin planearlo. El interior olía a cera y a flores frescas. Me senté en la última fila, cerré los ojos y di gracias. No pedí nada, solo agradecí. Por el perdón, por la paz, por la segunda oportunidad. Andrés se quedó de pie unos minutos, en silencio, con las manos en los bolsillos. Cuando salimos, el sol comenzaba a caer. El cielo tenía ese tono dorado que parece un recordatorio de que todo final también es luz. Caminamos despacio, sin prisa, como si quisiéramos prolongar el momento. Esa noche volvimos al hotel por última vez. Hicimos las maletas, guardando todo con cuidado. Entre mis cosas, coloqué el collar de perlas y la carta de Lucía, no por apego, sino por respeto al camino recorrido. Andrés se asomó por la ventana y me dijo: «Nunca pensé que el lujo pudiera sentirse así». Lo miré sonriendo. «El lujo es esto», respondí, «tener paz». Reímos despacio, sin palabras innecesarias. El silencio que compartíamos ya no era vacío, era compañía. Y eso, después de tanto ruido, era el mayor privilegio. Antes de dormir, salí al balcón. La brisa movía las cortinas y el sonido del mar parecía más suave. Vi las luces de los barcos a lo lejos, pequeñas, titilantes, como si fueran promesas en el horizonte. Cerré los ojos y sentí el corazón en calma. Había atravesado la humillación, la soledad, el miedo, y aún así, ahí estaba, de pie, respirando, viva. Comprendí que la vida no te devuelve lo que perdiste, te da algo distinto, la certeza de que puedes seguir. Esa noche dormí con la maleta cerrada y el alma abierta. El viaje había terminado, pero mi historia recién comenzaba. Ya no necesitaba que nadie me defendiera, ni demostrar nada. Había recuperado lo más valioso que existe, el respeto propio. El amanecer siguiente nos encontraría lejos del mar, pero llevaría su eco dentro. Porque algunas olas no se apagan, se quedan en el pecho, recordándote quién eres cuando todo se cae. Y yo, al fin, lo sabía. El último día en el hotel amaneció con una luz suave, casi melancólica. El mar tenía un tono distinto, más tranquilo, como si también supiera que nos íbamos. Me vestí con el nuevo vestido lavanda que Andrés me había comprado y recogí mi cabello en un moño suelto. El espejo me devolvió un reflejo que no reconocía del todo, una mujer más serena, más completa. Afuera, las olas rompían despacio contra la orilla y el murmullo de las palmeras acompañaba ese silencio que solo se siente antes de una despedida. Andrés preparaba el equipaje con precisión. Lo observé doblar sus camisas, cerrar los cierres, revisar los documentos. Cada gesto suyo era un símbolo de orden, de renacimiento. «¿Lista?», me preguntó con una sonrisa. Asentí, aunque una parte de mí no quería irse. Había aprendido a querer ese lugar no por su lujo, sino por lo que representaba, el punto exacto donde mi vida volvió a tener voz. Antes de bajar, me acerqué al balcón una última vez. El viento cálido me acarició el rostro como una despedida amable. Decidimos almorzar en la terraza, frente al mar. El restaurante estaba casi vacío. El gerente, al vernos llegar, pidió que nos prepararan la mesa de la esquina, la misma del primer desayuno. Nos sirvieron vino blanco, pan recién hecho y pescado al limón. Andrés levantó su copa y me miró con ternura. «Por ti, mamá», dijo, «por lo que resististe y por lo que enseñaste sin decir una palabra». Le sonreí. «Y por ti, hijo, por atreverte a ver». Las copas chocaron con un sonido suave, y el reflejo del sol las hizo brillar como promesas cumplidas. Mientras comíamos, recordamos cosas pequeñas, las tardes en casa, las risas, los años difíciles. No hubo lágrimas, solo una serenidad compartida. Cada palabra que decíamos tenía el peso justo, sin culpa, sin rencor. Me di cuenta de que no todas las historias de dolor necesitan finales tristes. Algunas terminan en calma, y eso también es justicia. Andrés me tomó la mano y dijo en voz baja:
Gracias por enseñarme que la verdadera fuerza no grita. Sonreí. Y tú me enseñaste que el amor, cuando se corrige, también cura. Después del almuerzo, dimos un paseo por el muelle del hotel. El aire olía a sal y a madera húmeda. Un grupo de gaviotas revoloteaba sobre las olas, y un barco se alejaba lentamente hacia el horizonte. Andrés me rodeó con el brazo mientras caminábamos. Ninguno hablaba, pero los dos sabíamos que aquel momento quedaría grabado. Habíamos pasado por el infierno de la vergüenza y el fuego de la verdad, pero ahora caminábamos sobre cenizas frías, limpias, sin miedo. La paz, entendí, también se aprende. Al regresar, el recepcionista nos esperaba con una sonrisa. El señor del piano quiere dedicarles una canción antes de que se vayan, dijo. Aceptamos. Nos sentamos en uno de los sillones del vestíbulo mientras el hombre tocaba una melodía suave, llena de nostalgia. Las notas se elevaron por el aire, acariciando cada rincón del lugar. Miré a mi alrededor, los vitrales, las lámparas, el mármol, todo brillaba distinto. No por su belleza, sino porque ahora lo miraba sin dolor. Era el mismo lugar, pero yo ya no era la misma. Andrés me ofreció su mano y me invitó a bailar. Dudé un instante, pero acepté. Movimos los pies despacio, sin ritmo, riendo de vez en cuando. No importaba cómo se veía, sino lo que se sentía. Mientras bailábamos, pensé que la vida es así, te derrumba, te confunde, te hiere, pero si te mantienes de pie, un día te devuelve todo multiplicado. La canción terminó, y el pianista nos dedicó una sonrisa cómplice. Le agradecí con un gesto, sabiendo que había entendido más de lo que dijo. Antes de irnos, Andrés pidió 2 copas de champaña. Las colocó sobre una mesa junto al ventanal. Afuera, el sol caía lentamente sobre el mar, tiñendo el cielo de dorado y púrpura. Por los finales que saben a principio, dijo. Levanté mi copa y respondí. Por las madres que aprenden a dejar ir y los hijos que saben volver. Brindamos. El sonido del cristal se mezcló con el rumor del mar, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Era el último brindis, pero también el primero de todo lo que vendría. Esa noche, antes de cerrar la puerta de la suite, miré una última vez el lugar donde todo cambió. El aire olía a flores frescas y a despedida. No lloré. No podía. La emoción era demasiado grande para convertirse en lágrimas. Tomé la maleta y bajé al vestíbulo junto a Andrés. Afuera, el cielo tenía el mismo color que el vino con el que habíamos brindado. La vida, pensé, a veces se disculpa con belleza. Y yo estaba lista para aceptar esa disculpa, con la cabeza en alto y el corazón en paz. El taxi nos esperaba frente al hotel, pero algo dentro de mí me hizo detenerme antes de subir. Andrés ya estaba en el asiento trasero, revisando los documentos del viaje. Le pedí 1 minuto. Subí nuevamente las escaleras del vestíbulo, sin prisa, dejando que cada paso resonara en el mármol. No era nostalgia, era necesidad. Quería mirar una última vez el lugar donde mi vida había dado un giro. El aire olía a flores blancas y a cera recién pulida. El recepcionista me vio y sonrió con calidez. ¿Olvidó algo, señora Díaz? Preguntó. No, respondí. Solo vine a despedirme. Me acerqué al mostrador y apoyé la mano sobre la superficie brillante. Durante un segundo, recordé el día en que todo empezó. El eco de la humillación, la voz fría de Lucía, el peso de la vergüenza. Miré alrededor. Todo seguía igual, las lámparas encendidas, el piano en su rincón, las risas suaves de los huéspedes. Pero yo no era la misma mujer. Sentí que aquel lugar, que una vez fue escenario de mi dolor, ahora se había convertido en testigo de mi victoria silenciosa. Respiré profundo y sonreí. Era una sonrisa limpia, libre de miedo. El recepcionista, con un gesto amable, me extendió una pequeña nota. Para usted, dijo. Era una tarjeta del hotel con una frase impresa. Gracias por recordarnos que la verdadera elegancia está en el alma. La leí despacio, como quien degusta un vino fino. No pude evitar sonreír. La guardé en mi bolso y miré hacia el ascensor. Las puertas doradas se abrieron con un sonido suave, y el reflejo de la luz me devolvió una imagen que por años me fue ajena, una mujer en paz consigo misma. Entré.
El ascensor subió lento, casi ceremonioso. Cada piso que pasaba era un recuerdo que quedaba atrás. Cuando las puertas se abrieron en el último nivel, caminé por el pasillo hasta la suite presidencial. La puerta estaba entreabierta. El personal la había dejado lista para nuevos huéspedes. Me asomé sin entrar. El aroma a lavanda seguía ahí, el mismo de mi primera noche. Miré la cama impecable, las cortinas ondeando suavemente, el brillo del mármol bajo el sol. Todo era igual, y sin embargo, todo era distinto. Ese cuarto había sido mi prueba y mi renacimiento. Me acerqué al ventanal y observé el mar. Estaba en calma, infinito, sereno, como si también me estuviera despidiendo. El reflejo del sol cubría la superficie del agua con un tono dorado, casi irreal. Puse una mano sobre el vidrio y susurré, «Gracias». No sabía bien a quién se lo decía, si a la vida, a mi hijo o a mí misma. Tal vez a los tres. Había aprendido que el perdón no es una puerta que se abre hacia afuera, sino hacia adentro. Perdonar no fue aceptar lo que pasó, fue dejar de cargarlo. Y ahí, frente al mar, lo solté. Salí de la habitación con el corazón ligero. Cerré la puerta despacio, como quien cierra un capítulo sagrado. En el pasillo, un camarero me deseó buen viaje. Sonreí y seguí caminando hasta el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, vi mi reflejo en el metal brillante. Ya no vi a la mujer humillada, ni a la madre dolida. Vi a alguien que había sobrevivido al desprecio y aprendido a convertirlo en dignidad. Vi a la Carmen que siempre debí ser, la que no necesita permiso para existir. Y esa visión me llenó de orgullo. Bajé al vestíbulo y Andrés ya me esperaba afuera, recargado en el coche, con los brazos cruzados. Al verme, levantó la mano y sonrió. ¿Lista, mamá?, preguntó. Ahora sí, respondí. Subí al taxi y miré por la ventana mientras el edificio se hacía pequeño a lo lejos. No sentí tristeza, solo gratitud. El hotel quedaba atrás, pero lo que me había devuelto lo llevaba dentro. Dignidad, respeto, calma. 3 tesoros invisibles que nadie podría arrebatarme otra vez. Mientras el auto avanzaba por la carretera, el mar seguía a nuestro lado, reflejando el sol de la tarde. Andrés encendió la radio y sonó una canción suave, casi melancólica. Cerré los ojos y dejé que el viento jugara con mi cabello. No había rencor, ni deuda, ni sombra. Solo paz. Y entendí, al fin, que la vida no te pide olvidar, te enseña a mirar sin dolor. Ese fue mi verdadero viaje. Y aunque el camino siguiera, ya no había más que perdonar. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que te hicieron a un lado, como si tu presencia estorbara? Si hoy te sientes rechazada, olvidada o poco valorada por quienes más amas, por favor, no dejes que eso defina lo que eres. No eres una carga. No eres un error. Eres historia viva, eres raíz que sostiene a otros incluso cuando ya no lo recuerdan. Tú diste vida, cuidado, amor y paciencia. Has llorado en silencio más veces de las que el mundo sabrá. Pero quiero que escuches esto, desde el corazón. Todavía hay belleza en tu camino. Todavía hay amaneceres que te esperan, personas que sabrán ver en ti la luz que otros ignoraron. Tu dignidad no depende de quien te acepta o te rechaza. Está en ti, en esa fuerza silenciosa con la que sigues levantándote cada día. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con la cabeza en alto y el alma en paz, la vida te sirve el banquete más noble, el del respeto propio. Y cuando eso sucede, querida, hasta quienes un día te despreciaron terminan mirando tu luz desde lejos, con la certeza de que se perdieron a alguien irrepetible, a ti. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos como este. Porque siempre hay tiempo para sanar, para volver a creer, y para descubrir que la dignidad nunca envejece. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una nuera se atrevió a gritarle a su suegra que pidiera disculpas, o se iría a la calle. Ella no tembló, no se quebró, y su respuesta cambió el rumbo de toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nuera ordenó, vieja, pide disculpas o te echo a la calle. Porque lo que esa mujer hizo después, nadie lo vio venir. A vida encina,
Mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.